hablar de esto, pero ustedes y Magaloni sí traen. ¿Cuál es esa idea? ¿Dónde lo ven? A mí me gusta mucho, digamos, la idea que tienen a la hora, y de hecho la División de Estudios Jurídicos del CIDE nace por Magaloni, la licenciatura estuvo en el centro del debate, y yo creo que se ha mejorado la cosa, pero porque yo creo que lo que quería hacer Ana era ver al derecho como una disciplina mucho más pragmática, ¿no? Digamos, como algo que digamos, muy influido obviamente por el realismo y el pragmatismo estadounidense, pero ya lo que decía es, tenemos que ver al derecho como una herramienta para resolver problemas sociales, y eso lo que implica es que las abogadas y los abogados evidentemente tienen que saber, ¿no?, la parte normativa, tienen que conocer la Constitución y la ley, tienen que tener habilidades de interpretación y de argumentación, pero luego tienen que saber resolver problemas. Digo, a muchos creo que en la carrera nos la pasamos prácticamente sin leer una sola sentencia, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque lo que... Y a ver, y yo creo que en muchas disciplinas es obvio que leer el derecho positivo, ¿no?, en la Constitución, en los códigos, sirve y sirve mucho, pero hay otras áreas del derecho que son mucho más dinámicas. Entonces, la idea de trabajar con sentencias, trabajar con casos, ¿no?, donde uno le pasa al alumno a ver una serie de hechos relevantes y encuéntrale la solución jurídica. Eso lo veías en Estados Unidos en la maestría. Yo nunca vi en la UNAM nunca vi una sentencia. Y vamos a simular del lado que tú quieras, haciendo una demanda, haciendo una contrademanda, haciendo un memo, redactando una sentencia. Como que toda esa parte, como digamos, práctica, sí creo que es en buena medida en México algo que le debemos a muchas personas, pero creo que Ana Laura ahí estuvo. El semestre pasado, por ejemplo, dimos una materia optativa de argumentación constitucional, ¿no? Y todo lo que veíamos eran casos, casos y casos. ¿Y qué poníamos? Pues los casos que estamos discutiendo hoy en día, ¿no? Que el desafuero de cabeza de vaca, ¿no? Ese es un gran... Si uno abre todos los manuales, no va a encontrar prácticamente ninguna referencia a la distinción entre quitarle, ¿no?, la inmunidad procesal a un servidor público local que a un servidor público federal, ¿no? Y para resolver eso, ¿a qué te tienes que ir? Pues a cosas evidentemente importantes y si quieres hasta tradicionales como el proceso legislativo, ¿no? Digamos, eso tiene un peso pues democrático, ¿no? O sea, ahí es donde uno puede a veces encontrar cuál es, ¿no?, la finalidad que buscaba el poder reformador de la... Pero también hay que irse a los precedentes, ¿no? Y los precedentes, la verdad es que no. Hay por ahí una sentencia de Cosillo, ¿no?, por ejemplo, en el caso de López Obrador, que parece que perfila otra cosa. Luego tienes otros precedentes de Michoacán que te apuntan en otra dirección. Tienes la práctica de la propia Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, un poco creo que esa lógica de desde la carrera empezar a operar con los materiales jurídicos y empezar a defender tesis que pueden ser mejores o peores, ¿no?, es algo que sí le hace falta un poco. No, a ver, y te complemento, estás hablando de lo material, estás hablando del contenido. Sí. Algo que creo que ya de algunos años para acá hemos tratado de destacar mucho es todo lo adjetivo. Estamos hablando, ojo, Javier y yo tuvimos la fortuna de estudiar de las mejores escuelas de derecho de este país. En lo adjetivo, desde 1994 en México se crea una nueva escuela de derecho en el país. Al día de hoy hay como 2.300 escuelas de derecho en el país. Esto te habla... Una locura la masificación. Exacto, esto te habla de dos cosas, ¿no? De que el Estado no ha puesto atención en la calidad de los profesionistas que salen, de las personas que tienen una cédula para ejercer el derecho, y eso decanta en problemas como coyote, como mala praxis, como disparidad de sueldos y demás. La frase de la profe Magaloni, pero en México no gana un caso el que tenga el mejor abogado, gana un caso el que tenga el dinero para pagar al mejor abogado, ¿no? Hay un tema adjetivo de estructuración de la educación jurídica que creo que el gobierno necesitamos que el gobierno tome un liderazgo muchísimo más activo en saber que no podemos hablar de reformas estructurales, no podemos hablar de una transformación, no podemos hablar de cualquier adjetivo político que se quiera implementar en la realidad si no vemos a toda la cantidad de abogados y abogadas como unos actores cruciales para generar mejor cultura jurídica, ¿no?